Por ello será condenado a muerte, según el artículo 450. Dicen que el rayo no cae 2 veces en el mismo lugar, pero en el cine, el dolor sí tiene sus rimas favoritas. ¡No quiero ser un ángel! ¿Quién va a cuidar a Oba? En un video anterior vimos cómo el mundo ejecutó a un milagro de 2 metros en Luisiana porque le tenía miedo a su luz. Pero hoy, vamos a viajar a la Turquía militarizada de 1983 para descubrir que la crueldad humana no tiene fronteras, pero la redención tampoco. Si John Coffey era el gigante que absorbía el dolor físico del mundo, Memo es el espejo que obliga a los monstruos a recordar que alguna vez tuvieron alma. Chico, eres increíble. Bienvenidos a la segunda entrega de nuestra saga, películas que duran un par de horas pero duelen toda la vida. Hoy desmenuzamos Milagro en la celda 7, una historia donde la justicia es sorda, la venganza es ciega, y donde un simple juego de palabras, ¡Lindo, lindo! tiene más poder que todo un régimen militar. Prepárense, porque hoy vamos a analizar cómo la inocencia selectiva puede desarmar a un asesino y por qué, a veces, una caja vacía es el regalo más valioso que alguien te puede dejar. Yo soy Will, el de las películas, y hoy vamos a descubrir que el verdadero milagro no es escapar de la muerte, sino volver a ser humano en medio del infierno. Esta es la historia de Memo y su pequeña hija Oba, los cuales tienen un código para comunicarse. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Los niños se burlan de Memo, pero él no se lo toma de forma personal. De hecho, está más interesado en los pájaros que en la burla de los niños. Acá podemos ver cómo una pequeña mochila de Heidi denota la inocencia de Memo. Al intentar comprarla se da cuenta que no le alcanza. 400. El hombre intenta dársela, pero él tiene códigos. Puedes darme el resto más tarde. No, no puedo. Esto sumado al hecho de que pastorea a sus ovejas. Nos dice que a pesar de que tiene una condición mental, no es un inútil, ni un mantenido. Busca ganarse el pan de cada día. Mañana venderé manzanas caramelizadas en la fiesta y después te conseguiré la mochila. Oba habla con su abuela y le pregunta. ¿Está loco mi papá? Ella le responde que, Tu padre tiene la misma edad que tú. desde el principio la película plantea uno de los temas más complicados, que será un tópico central, y es el tema de la muerte. Todo empieza con una pregunta simple. ¿Sabías que los padres de Heidi estaban muertos? Sí, ahora son ángeles. Y luego una pregunta también simple, pero a la vez profunda. No te vas a morir, ¿verdad? Miremos la cara de la abuela. Ella es la única en esta escena que comprende lo que realmente implica esa pregunta. Ahora lo vemos trabajando para poder vender sus manzanas caramelizadas. Y mientras la abuela dice que Se la pasó hablando de la mochila de Heidi toda la noche. Ni durmió ni me dejó dormir. de esta película hay muchas versiones, incluso hay una versión reciente en Netflix, que es mexicana. Y la película original es coreana. Esa es mucho más cruda combinada con comedia. Sin embargo, Milagro en la celda 7, esta versión de Turquía es una de las más famosas, porque reúne varios aspectos. Uno de ellos es que se sitúa en un momento histórico real, donde la pena de muerte era legal en Turquía, y en un contexto histórico que permitía que la historia se llevara a cabo. Si te gustaría que haga una comparación entre esta versión y la versión mexicana, o la versión original, ponelo en los comentarios. Un aspecto histórico que retrata bien la película es el golpe de estado por el que estaba pasando Turquía en ese momento, una gran presencia militar y un control total por parte del ejército en el país. Y como en todo régimen militar siempre hay desertores. Esto será muy importante más adelante, porque mientras se desarrolla un desfile escolar, este soldado aprovecha para huir. Aquí la película plantea magistralmente la dificultad de la situación. Mientras Memo dice, ¡Día de los niños! la cámara nos muestra la militarización, seguidamente al soldado que huye por el bosque. Memo ya ha terminado su venta y vuelve con Nova por la mochila, pero... La mochila de Heidi ya no está. y que la está comprando nada más y nada menos que el teniente coronel de la ley marcial. Pero íbamos a comprar esa, tome 400. Memo intenta negociar con el militar, pero este no tiene ninguna intención de ceder la mochila. Señor, aquí está el dinero, tenga. Lárgate. Memo en su inocencia toma a la niña por la mochila, y entonces... Señor. Respeta. ¿Cómo te atreves a tocar a mi hija? Ahora el coronel está pasando un día de campo junto a su familia, fuertemente custodiado por sus soldados, mientras Memo pastorea a sus ovejas. Los niños lo molestan nuevamente, pero él piensa que es un juego. Y es que realmente en esta película Memo representa la inocencia total. A lo largo de diferentes escenas, que van escalando en dificultad emocional, nos daremos cuenta de que la inocencia de Memo nunca se rompe. Incluso en la situación más difícil, la hija del general y Memo juegan juntos, hasta que ella se detiene peligrosamente cerca del borde. Y entonces... Está muy enojada, Sara. No más juegos, ya Basta. Memo no lo duda y se lanza tras ella y luego... Abuela, se durmió, abuela. ¿Está dormida o es un ángel, abuela? Los padres de la niña llegan a la escena, ven la situación y automáticamente deciden que Memo es culpable. Exactamente igual que con John Coffey, en Milagros Inesperados, de la cual ya hicimos un análisis profundo. Por acá dejo una tarjeta, por si no lo has visto. Luego de intentar matar a Memo, lo llevan a un interrogatorio.
Memo no entiende lo que sucede y dice: Hermano, ¿puedo irme? La abuela estará enfadada. Es de noche, me voy a casa. Me voy a casa. Ellos se aprovechan de esta situación y entonces ¡Fírmalo! lo obligan a firmar la declaración, van donde el coronel y le dicen que... Tenemos su confesión, señor. Entonces vemos entrar al coronel al cuarto donde está Memo y... Ha pasado toda la noche y la abuela y Oba esperan poder ver a Memo. Sin embargo, No puede verlo. Mejor que sea así. Oba se para enfrente del vehículo y entonces Memo dice lo siguiente: ¡El gigante de un ojo! ¿Qué le pasa a mi papá? ¡Oba! ¡El gigante de un ojo me vio, Oba! Esto será de vital importancia para los acontecimientos más adelante. Si vos, al igual que yo, te estás preguntando ¿qué es el gigante de un ojo? Este flashback nos lo explica. ¿Y esa roca? A un gigante de un ojo. Sí, es verdad, un gigante de un ojo. Resulta y acontece que el soldado que vimos huir antes se refugió en este castillo, que es el gigante de un ojo, y escondió su arma y su uniforme en él mismo. Así, sin más, Memo es llevado a la cárcel y dicen que Hay instrucciones especiales para un recluso. el alcaide de la prisión le dice que Si cometes el más mínimo error, te mataré con mis propias manos. pero la forma en la que le responde lo deja frío, a él y a nosotros también. ¿Puedo irme a casa? Su inocencia no le permite comprender la situación. Acá las celdas son algo distintas a lo que estamos acostumbrados en este lado del mundo. Es una especie de espacio común, que está acondicionado con literas, utensilios de cocina, mesas y otros elementos, donde conviven varios reos. Esto da pie a las situaciones narrativas de la película para bien y para mal. Aquí conocemos a Ascor Oslu, quien es el jefe de esta celda. Su primera interacción con Memo es: ¿Qué quieres, hijo? ¿Estás loco? digamos particular, y aquí vemos cómo le informan algo al oído. Seguro vos te preguntas qué es. Y es que anteriormente el alcalde dijo que los demás no sepan lo que hizo. Tienes razón. De seguro lo matarían. porque sabemos que en muchas prisiones los mismos reos se encargan de hacer justicia por mano propia cuando hay cierto tipo de delitos. Y para ellos que son musulmanes, el crimen contra una niña no puede quedar impune, así que... ¿Tienes miedo, eh? ¡Que te jodan! ¡Eres un hijo de puta! La golpiza fue tan fuerte que el doctor dice que... Es un milagro que esté vivo. Varios huesos rotos. Por otro lado, Oba va al gigante de un ojo y encuentra al soldado desertor. Este le promete que... ¿Puedo traer a mi abuela? ¿Se lo dirás a ella? Sí, se lo diré. Pero cuando vuelve con su abuela pasa lo que todos sabemos que iba a pasar. No está. Se fue, abuela. Parece que todo está en contra de Memo, pero el teniente coronel que lo puso ahí se da cuenta de que los presos intentaron hacer justicia por mano propia. Y entonces, ¿Hacer justicia con el asesino de la niña? el encargado les advierte que... ¡No lo tocarán! ¡No lo tocarán! Esto no porque quieran proteger la vida de Memo, sino porque se quiere asegurar de acabar con su vida, él mismo. Aunque no hay pruebas, ni hubo un juicio real y la supuesta declaración fue falseada. El soldado se encarga de dejar claro que... ¡Un teniente coronel! ¡Es como un dios! Han pasado varios días y Oba ha ido religiosamente cada vez a buscar al soldado. También Memo se ha recuperado y vuelve a la celda. Esta vez Ascor Oslu dice que... Haz lo que quieras, pero no lo maten. Aquí aprovecho el momento para presentar a los compañeros de celda de Memo. Ascor Oslu, que ya lo conocemos, es el jefe de la celda. Hafiz, que es el más religioso de todos. Selim. Yusuf, que es este que queda viendo esta mancha en la pared. Esa mancha que ahora que ya te dije, siempre vas a verla con forma de árbol. Es una de las metáforas visuales más importantes en toda la historia que veremos más adelante. Mediante una carta, Memo describe su situación en la cárcel desde su perspectiva. Según él, Este es un sitio muy bonito. Tu papá hizo muchos amigos. además asegura que Ascor Oslu es mi mejor amigo aquí. Dijo, mantengan a Memo con vida. obviamente esta carta nunca llegó ni siquiera al final del pasillo de la prisión, pero nos sirve para ver cómo opera la inocencia de Memo en su forma de percibir las cosas. A pesar de que hace algunos días casi lo matan a golpes. ¡Que te jodan! ¡Eres un hijo de puta! Pareciera que en el corazón de Memo no hay lugar para el resentimiento, o que no hace responsable a sus compañeros de celda de esa golpiza. Sea cual sea el caso, la inocencia de Memo, en todo el sentido de la palabra, se vuelve notable. Su trato con los animales, lo cual dice mucho del espíritu de una persona, like si piensas lo mismo, hace que incluso estos dos empiecen a preguntarse ¿por qué está Memo aquí? Eso al sistema judicial le importa muy poco, o nada, porque aquí somos testigos de cómo El señor Mehmet Koyundu es declarado culpable del asesinato de Seda Antilcaya. y no es cualquier sentencia, sino que Por ello será condenado a muerte, según el artículo 450. la reacción de la abuela y la reacción de Memo son tan auténticas que no hace falta ninguna palabra para que todos entendamos el dolor que están pasando.
Memo es una persona con discapacidad cognitiva, que en palabras de su abuela. Tu padre tiene la misma edad que tú. Pero eso no quiere decir que no comprenda el concepto de la muerte. Y esta escena nos lo deja claro. La película plantea que la justicia institucional es ciega, pero la venganza del coronel es sorda. No le importa escuchar razones o pruebas. En un sistema corrupto, el poder absoluto anula la verdad. Tanto es así que cuando su familia intenta visitar a Memo, los encargados de la prisión dicen que No recibe visitas. Sin embargo, el alcaide de la prisión logra escuchar su petición y se sorprende. ¿Memo tiene una hija? ¿Oba? Oba va en busca de su padre y Memo va en busca de su hija. Pareciera que una conexión sobrenatural los lleva a cada uno al lado del muro. Este plano cenital ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí, Oba! ¡Papá, te encontré! ¡Y yo te encontré a ti, Oba! ¡Te encontré! plantea una hermosa y desgarradora metáfora visual. El sistema ha interpuesto 2 muros con serpentina de distancia entre 2 inocentes en todo el sentido de la palabra. Y no hay nada que estos seres inocentes puedan hacer para derribar esos muros. O quizás sí. Lo responderemos más adelante. Es la primera vez que vemos a Memo con una actitud violenta. ¡Memo, ya! ¡Memo, tranquilo! ¡Ella es mi ¡Memo! hija! ¡Ya basta! Porque como dice una buena frase por ahí, cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Esta película es escena tras escena que duelen y nos hace reflexionar. Aquí tenemos a Oba hablando con su abuela y empieza con una pregunta difícil. ¿Dónde está mi mamá, abuela? Te dije que ahora es un ángel. Oba naturalmente hace la pregunta consecuente. ¿Quién me va a cuidar si tú te vas al cielo? Y para rematar esta sesión de preguntas imposibles, ¿Cuántos días faltan para que papá vuelva, abuela? la abuela sabe que Memo acaba de ser condenado a muerte, y por eso se agobia de esta manera ante esa pregunta. Los prisioneros ahora tienen una especie de convivio, con músico y todo incluido. Y si vos te preguntás de dónde salió este instrumento, resulta que horas atrás un guarda lo trajo, porque días antes este preso le pidió a Ascoroslu un favor. Yo toco el saz. Me quitaron mi instrumento cuando entré. En medio del convivio notamos 2 cosas. La primera, que Yusuf siempre está alejado del grupo. Y la segunda, que Memo nos responde una pregunta que todos nos hemos estado haciendo desde el inicio de la película. La abuela me llevó y dijo, te vas a casar con ella muy pronto. Aisé me miró y sonrió con sus ojos azules y yo le devolví la sonrisa. De hecho, en su relato da detalles. Después de eso, fuimos a casa, entramos en la habitación. ¡Oh! ¡No lo digas! Termina su relato diciendo una frase que ya hemos escuchado antes. Memo no sabe. Para que no se enojen. Él se ríe, pero los demás por primera vez entienden su discapacidad. Memo no es un hombre que padece una enfermedad. Es una persona con una discapacidad intelectual, que vive en un mundo diseñado para gente que ha olvidado cómo ser humana. Mientras el sistema lo etiqueta como incapaz, la película nos demuestra que su supuesta limitación es, en realidad, su mayor superpoder. Una pureza que no ha sido contaminada por el cinismo ni el odio. Luego del convivio, solo Memo y Ascoroslu están despiertos. Y bueno, también este preso, pero él por otras intenciones. No me conoces, Ascoroslu. Y yo tampoco a ti. Hussein me envió. La situación se sale de control y Memo interviene. Termina siendo apuñalado por error. ¡Ah, duele! ¡Asrosluk! ¡Asrosluk! Este acto heroico conmueve a Ascoroslu, Chico, eres increíble. porque entiende que el más valiente no es el que no tiene miedo, sino el que, a pesar de tenerlo, hace lo correcto. Esto les da una nueva misión a los presos de la celda 7. Va a morir. Tiene una hija que pueda verla. Algunos no están seguros con el plan, pero Ascoroslu los confronta. ¿Quién de Nosotros es mejor padre que él. Así busca a sus muchachos para el plan, los cuales por confusión creen que la niña es hija de Ascoroslu. Piensa un poco. ¿Quién crees que podría ser el padre? Y esta confusión llega hasta su esposa. Tiene sus ojos. ¿Que cómo lograron traer a la niña te preguntarás vos? Lo hicieron usando esa palabra secreta que Memo y Oba compartían. ¡Lingo, lingo! ¿Dónde estás? Este no es solo un juego de palabras al azar. En Turquía, Lingo Lingo Şişeler es una canción popular que habla de botellas de alcohol y fiestas de adultos. Sin embargo, la película hace algo brillante. Toma una referencia mundana y la destila hasta convertirla en un código de pureza absoluta. Para Memo, Lingo Lingo es la parte más sencilla de aprender, porque es una onomatopeya, y la convirtió en una llamada de auxilio y un canto de amor. Cuando Oba responde Şişeler, lo que realmente están diciendo es, sigo aquí, no te he olvidado. Es la demostración de que, para el que ama con el corazón de un niño, hasta el ruido más simple puede convertirse en la sinfonía más hermosa del mundo. Ahora Oba ya está aquí, y la esposa de Ascoroslu lo confronta por la confusión. Tiene tus ojos. Debería darte vergüenza. Él responde que Esa niña no es mía. No es mía, Hatice. ¿De qué estás hablando? Oba es transportada escondida en una mesa de té, y entonces... ¿Papá? Si observamos con detenimiento la reacción de Memo, al principio es de incredulidad y luego de alegría extrema. ¡Oba! Te extraño. ¡Oba! 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 ¡Oba!
Estos detalles en la actuación es lo que, para mí, hacen de esta película algo especial. El actor Aras Bulut, que interpreta a Memo, realmente hizo un trabajo excepcional. Ova comparte lo que el soldado testigo le dijo. Dijo que la niña se cayó. Dijo que el padre de Ova es un buen hombre. Dijo que explicaría lo que vio. Y entonces todos los presentes comprenden que Memo es realmente inocente, pero que además hay un testigo que podría evitar su sentencia. Aquí tenemos varias de las secuencias más importantes de la película. Primero, la interacción de Ova con Yusuf, cuando ella le pregunta: ¿Estás mirando el árbol? Porque para todos los demás, esto era una simple mancha. Siempre pensamos que era una mancha en la pared. Pero Yusuf siempre miró un árbol, porque ese árbol es el lugar donde... Es el árbol debajo del cual enterré a mi hija. Y ahora Ova es como una representación de su hija despidiéndose. Por eso, si miramos bien esta escena, cuando él va a abrazar a Ova, Memo la arrebata de sus brazos unos segundos antes, porque esto simboliza que por mucho arrepentimiento que tenga, él ya no podrá tener a su hija nunca más consigo. Y es que este es uno de los temas complicados que más explora la película: los actos, las consecuencias, las segundas oportunidades y las situaciones en que no cabe una segunda oportunidad. Por eso ahora Ova entra a la celda y hace la pregunta que ningún adulto se atrevería a hacer. Papá, ¿todos ellos son hombres malos? Y ellos, en lugar de recitar sus crímenes, eligen la palabra enfermedad. Esto es un hospital, querida. Mira, todos ellos son pacientes. Es un pacto de caballeros entre los lobos y la oveja. Simbólicamente es una genialidad. Al llamarse enfermos, admiten que algo en ellos no funciona, pero también abren la puerta a la redención, porque un monstruo solo puede ser destruido, pero un enfermo puede ser sanado. Y lo más irónico de todo es que el médico que va a salvarlos no tiene un título en medicina. Tiene la mente de un niño de 7 años y un corazón que no sabe lo que es el rencor. Porque el verdadero milagro del que habla el título de esta película no es solo lo que sucede al final, sino el efecto que tiene Memo en la vida de cada uno de estos delincuentes. Y cómo, en la celda 7, personas sin esperanza, desechados por la sociedad, en los que nadie cree ni ellos mismos, logran salir del círculo vicioso en que se había convertido sus vidas. Ese cambio inicia cuando la pregunta inocente de Ova los confronta. ¿Tú de qué estás enfermo? Y cada uno reconoce sus errores. Me quise suicidar. Yo les quitaba su dinero. Son ángeles ahora. Por mi culpa. Incluso los confronta aún más. A este le ofrece su dinero. Toma, no compraré nada. Me lo dio la abuela. Y a este otro le hace la pregunta definitiva. ¿Entonces estás curado? Me llevará un tiempo curarme de eso, Ova. Y a Askoroslu lo acorrala moralmente. Convertí a muchas personas en ángeles. A lo que él debe responder. ¿Convertiste a mi mamá en un ángel? No, ese no fui yo. Renuncié, ya no hago ángeles. Y ahora se acerca donde Yusuf y él le recomienda que... Será mejor que no le preguntes. Porque Yusuf siempre está aislado, pero ahora está dispuesto a compartir. Tenía una hija pequeña. Memo y Ova hacen algo que a ninguno de nosotros se nos ocurre. Sienten empatía por él, no lo juzgan. Lo que hizo fue terrible sin duda, pero ellos no están ahí para juzgarlo. Y al mismo tiempo se dan cuenta de lo afortunados que son por tenerse el uno al otro. Y nos regalan este cuadro, que es uno de los más hermosos de la película. Ahora han llegado los guardias porque se han enterado de lo que está pasando. Todos intentan disimular. En el futuro nunca puedes responder: "Oh, hola, alcaide". Pero Memo, en su inocencia, no entiende la gravedad del asunto. ¿Tu hija está aquí? Así que responde. Evidentemente esto trae consecuencias para todo el pabellón. 2 días encerrados. Pero eso no le importa a Askoroslu, porque este gesto de Memo ha dejado claro la inocencia, en todo sentido que él representa. Y hacen una declaración directa. Todos creemos que Memo es inocente. Todo el pabellón. Todos lo creemos. Y más importante aún, le cuentan al alcaide de la prisión sobre el testigo. Si encuentra a ese testigo, salvará a Memo de la horca. Durante ese día en la prisión, en la casa de Ova, se desarrolla uno de los acontecimientos más trágicos de la película. De nuevo es una escena en la que no hay diálogo, pero tampoco hace falta. Ahora Ova está de regreso en su casa y ve a su maestra, así que pregunta. ¿Dónde está mi abuela? La abuela Fatma es un ángel. Siendo tan pequeña tiene una abuela muerta y su padre en prisión injustamente. Esto obliga al alcaide a investigar, así que va a las ruinas del castillo y... Entonces va con Farouk y le dice que... Está claro por qué el testigo no anda por aquí. Es un desertor. La maestra se hace cargo de Ova y en una íntima conversación le habla sobre su padre. Nos cuidó muy bien a mi hermana y a mí, pero nunca nos abrazó. No como tu papá. Esta escena que pasa casi desapercibida es el corazón de la película. La maestra de Ova confiesa que su padre la cuidó impecablemente, pero nunca la abrazó. Y ahí es donde la película nos da una bofetada de realidad. Nos han vendido que la paternidad es ser un proveedor eficiente, un muro de seguridad que compra mochilas de Heidi y asegura el futuro. Pero Memo, con sus bolsillos vacíos y su mente de niño,
nos demuestra que el cuidado material sin afecto es solo una transacción burocrática. El verdadero milagro de Memo no es su inocencia, es su capacidad de ser un refugio emocional. Porque al final del día, Oba no necesitaba una mochila de marca para caminar hacia la escuela. Necesitaba el abrazo que le recordara que, aunque el mundo sea un lugar frío y militarizado, ella siempre tendrá un lugar cálido donde aterrizar. Memo no es un padre incompleto. Es el único padre que entendió que el amor no se hereda en testamentos. Se entrega en cada abrazo. Y este hombre, con sus carencias, pero con un actuar sincero, ha movido algo que ha obrado un cambio en sus compañeros de celda. En Ascoroslu, que no ha sido el ejemplo de padre. Dijiste que no trajera a nuestra hija para que no te viera. Ahora ha concertado una reunión con toda su familia. Incluso su hijo mayor dice que esta vez era mi turno, pero vinimos todos. No más turnos a partir de ahora, ¿sí? ¿Oyeron eso? incluso hace un compromiso de cambio de vida. Cuando salga de aquí, yo tomaré el barco de mi hermano. Memo está recibiendo la visita de Oba y mientras hablan de sus ovejas. Porque una es blanca como la leche y café tiene manchas negras. Memo hace la inocente pregunta que da lugar a esta dura escena. ¿Cómo está la abuela Oba? La respuesta de Oba es directa y fulminante. La abuela ahora es un ángel, papá. Notemos cómo le toma un tiempo procesar esta noticia. Pocas veces lo hemos visto así de afectado en toda la película, pero ni siquiera eso es lo más duro. Lo más duro es que una niña pequeña tiene que consolar a su padre. Hay momentos en el cine que te deshidratan, pero este es de otro nivel. La película nos regala una de las inversiones de roles más dolorosas que se hayan filmado. Aquí no vemos al padre sosteniendo a la hija ante la pérdida. Vemos a una niña pequeña, obligada por la tragedia a tener una madurez que no le corresponde, consolando a su padre, que tiene el cuerpo de un hombre, pero el alma de un niño asustado. Es una escena que te rompe, porque rompe la ley natural de la vida. Oba se convierte en ese instante en la madre de su propio padre. ¡Abuela, abuela! Es el peso de la orfandad compartido en un abrazo, donde la inocencia de uno es el único pilar que mantiene en pie la fragilidad del otro. Y ahora parece que hay un ápice de esperanza, porque el testigo es presentado ante las autoridades. ¿Viste lo que pasó en las rocas? Sí, lo vi, señor. Esta información llega hasta el teniente coronel, quien decide entrevistarse en persona con el testigo. Oí que lo que sabes podría salvar a un loco. Sí, señor. Y entonces, estaban jugando. aquí es donde la máscara del padre dolido se cae y aparece el verdadero rostro del sistema. Cuando el coronel escucha la verdad de boca del desertor, no siente alivio, siente una amenaza, porque en su mundo de uniformes y medallas la verdad es un estorbo si no encaja con el relato oficial. Al apretar el gatillo contra el único testigo, él no está buscando justicia para su hija. Está blindando su propio ego. No puede permitirse ser el hombre que se equivocó. Prefiere ser el verdugo que tuvo la razón. Los compañeros de celda de Memo se enteran de lo sucedido y se preguntan: ¡Al carajo con esto! ¿Que no hay nada que podamos hacer? Memo sigue afectado por la noticia de la abuela y está sentado en el suelo bajo este cartel. Fíjense en este plano. En la pared de la prisión leemos una máxima que parece grabada en piedra. El que viene con decencia, se va con respeto. Es el eslogan perfecto de un régimen militar, que intenta disfrazar la represión de moralidad, pero la rima visual es devastadora. Ahí abajo, diminuto frente a la inmensidad del Estado, está Memo, un hombre que es pura decencia, pero al que el sistema le ha negado hasta el más mínimo gramo de respeto. La película nos pone esta frase en la cara no para hablarnos de los valores de la cárcel, sino para denunciar su hipocresía. Porque en este mundo de uniformes y leyes marciales, la decencia es una debilidad que se castiga, y el respeto es un privilegio que solo se gana si tenés el poder de apretar un gatillo. Y a partir de aquí solamente tendremos una escena más impactante que la anterior. En esta secuencia Memo y Oba no lo saben, pero la maestra y el alcaide los han hecho coincidir para que puedan despedirse. Sí, vendrá, Memo vendrá. Iremos a casa. Entonces él ve la horca y pregunta: ¿puedo ir con Oba? Incluso dice que gritaré: ¡Lingo, lingo! Él se aferra a ella. Memo ha comprendido la situación, aunque en esta ocasión Oba no. ¡Quiero irme! Papá, ¿por qué estás triste? No lo esperes. Oba va. Y entonces Memo dice lo que es la frase más desgarradora de toda la película. ¡No quiero ser un ángel! Seguido de la pregunta más incómoda: ¿Alcaide, me ahorcarán? Si el inicio de la escena nos rompió, sus preguntas terminan de enterrarnos. Memo pregunta 3 veces si lo van a ahorcar, y en cada repetición, una parte de su mundo de fantasía se desmorona. Primero le pregunta al alcaide buscando la protección del poder. ¿Alcaide, me ahorcarán? Luego a la maestra, buscando la protección del conocimiento. Maestra, ¿me ahorcarán? Y finalmente pregunta incluso a su propia hija en busca de consuelo. ¿Ahorcarán a papá? No es solo una pregunta. Es un proceso de madurez acelerada y brutal. Memo deja de ser el niño que jugaba con pájaros para convertirse en el hombre que acepta su ejecución. Es la resignación más pura y triste que ha dado el cine turco. Oba solo puede responder que Papá es un buen hombre. Memo se despide de Oba, pero al salir de esa sala se desmorona por completo.
Ahí entendemos que él hizo el último sacrificio por su hija, para hacer la despedida un poco más llevadera. Oba está sola, y recuerda las palabras de su abuela. Te diré solo 2 cosas, Oba. Te diré la verdad sobre 2 cosas. La abuela de Oba no le deja una herencia. Le deja una brújula moral. Los pájaros que persigue tu padre, ellos no van al cielo. Cuando le dice que los pájaros no van al cielo, sino que migran con las estaciones, le está dando su primera lección de realismo. El mundo tiene reglas físicas, frías y a veces crueles, pero inmediatamente después le entrega la verdad más importante de todas. No importa cómo lo castiguen, tu padre es un buen hombre. Es un planting narrativo brillante. La abuela sabe que la sociedad va a intentar convencer a Oba de que su padre era un monstruo, así que planta esa semilla de certeza en su corazón. Los pájaros son la realidad del mundo, pero la bondad de Memo es la realidad del alma. Ahora sus compañeros de celda se despiden de Memo. Es una escena que guarda un paralelismo cinematográfico muy grande a la escena cuando John Coffey camina la milla verde. Solo que Memo cierra la escena con un comentario muy a su estilo. Tal vez debería quedarme aquí. Sí, me quedaré. Y entonces vemos algunos planos que nos relatan lo sucedido, sin detalles morbosos que no necesitamos. O quizá sí necesitamos esos detalles de lo sucedido, porque las cosas no son como parecen. Días antes, Yusuf hablaba con Hafiz y le dice que ¿qué lugar me corresponde cuando muera? Y cuando éste le responde que debe cambiar ese pensamiento porque estarás fuera en 1 año y medio. Yusuf da una respuesta que nos hiela el alma. No lo estaré. Estar libre para él no es una cuestión de estar dentro o fuera de una prisión. Él sabe que nunca será libre de la culpa. No soy un hombre inocente. En la prisión nadie duerme tranquilo porque todos tienen culpas que no se lo permiten. El único que duerme tranquilo es Memo, porque es el único que no tiene ningún cargo de conciencia. Por eso Yusuf le propone esto a sus compañeros. Por primera vez, he visto a mi hija en mis sueños. Y Askoroslu le plantea esto al alcaide. El hermano Yusuf me envió. Soy su mensajero. Quien, junto con Farouk, opinan que Nail es el plan más ridículo que vi en mi vida. pero vale la pena intentarlo. Generan un motín para que haya menos guardias presentes. Trae a todo el mundo aquí. Vamos, rápido. Tú también, Ogus. Guardias, vamos. Y ahora es Yusuf quien se despide de todos en la celda 7. Estás reuniendo un solitario padre con su hija. Y este responde que le darás esto a Oba. El contenido de esa caja que le envía a Oba es uno de los datos más importantes de la película, y lo veremos al final. Este es el preciso momento en que sucede el cambio. Y solo falta un cabo por atar. El coronel claro que asistiría a la ejecución, pero entonces Farouk dice que ya casi es hora de rezar. Y esto es un punto importante, porque en la cultura musulmana no hay nada que pueda retrasar la hora de rezar. Y entonces Nail le entrega a Oba la caja que Yusuf le encomendó. Y cuando la abre, la caja está vacía. Yusuf no tiene nada material que ofrecer porque el sistema y su propia culpa ya le arrebataron todo. Al entregarle una caja vacía, Yusuf está realizando un acto simbólico. No tiene nada material que darle, pero le da la oportunidad de reencontrarse con su padre. ¡Lindo, lindo! Es el regalo definitivo de un hombre que ya no tiene futuro. En La Milla Verde vimos el sacrificio de un ángel prácticamente, John Coffey, muriendo por la injusticia del mundo. Aquí vemos algo distinto y quizás más humano. El sacrificio del culpable por el inocente. Yusuf decide que su vida, marcada por la sombra de haber matado a su propia hija, es el precio para salvar a la hija de otro. No es una joya lo que hay en la caja, es una segunda oportunidad. Memo y Oba huyen, y sabemos que tuvieron éxito porque la película, de hecho, empieza y termina con una Oba adulta, recordando el milagro de la celda 7. Yo soy Will, el de las películas, y aquí te dejo otra gran historia.